Saber comunicarnos, saber hablar en público, saber expresarnos, nos puede salvar la vida. Y te quiero decir por qué te puede salvar la vida. Porque tal vez tú estás en este momento en un trabajo y en ese trabajo tú tienes que hacer una presentación. Y depende de esa presentación, si generas un buen impacto positivo, el hecho de que, por ejemplo, puedas ir escalando en esa carrera o en esa empresa. Si estás de cierta manera en la universidad, ¿ok? Y tienes una exposición, la defensa de la tesis, por ejemplo, el poder hacerlo te va a permitir graduarte de una manera correcta, porque tal vez sabes mucho la teoría, tienes claro las estadísticas, pero el momento que estás al frente de esas personas o al frente de cámaras, automáticamente algo internamente cambia y hace que tú te olvides o actúes de forma diferente. Saber hablar en público te puede ayudar a crear una carrera, una profesión, ser speaker, ser conferencistas, dar a conocer tu producto, tu servicio. Si tú eres vendedor, quieres vender más a otras personas, no necesariamente solo uno a uno, sino uno a muchos, necesitas aprender a hablar en público, necesitas aprender a expresarte ante otras personas. Y lo que te voy a revelar en todo este programa, te vas a dar cuenta que no necesariamente solo es el estar hecho una estatua y movimientos muy perfectos. Lo que quiero que me enfoques y lo que quiero que te enfoques principalmente es en que tú te sientas cómodo, tranquilo y que te sientas bien al poder hacerlo. Al punto de llegar a generar un placer. Generar placer al hablar en público. Recuerdo hace un tiempo atrás mi primera conferencia. Y en esta conferencia fue un antes y un después, les voy a ser sincero. Habían dos personas en ese momento. Un amigo nos había dicho que estaba organizando un evento. Este evento era con Jürgen Klarich. Yo estaba en la universidad, tenía mi negocio, me gradué en la parte como practitioner de programación neurolingüística en ese entonces, practitioner, master practitioner, y me invitan a dar esa conferencia, me invitan a dar esa charla. Yo les voy a contar un secreto, yo quería hacerlo. Internamente sí, la verdad, el miedo no estaba así tan latente. Ya te voy a decir en qué momento se activó en mi caso el miedo, pero tú tienes que entender que el miedo no necesariamente puede ser cuando te dicen, sino cuando ya estás en tarima. En ese momento yo dije que sí, que me encantaría porque era uno de los objetivos que me había planteado y era el poder dar charlas, el poder expresarme, generar audiencias, auditorios y poder brindar información de calidad y una experiencia para que las personas realmente se lleven algo positivo. ¿Por qué? Porque empezaba a ver a las personas, a John C. Maxwell, a Jordan Belfort, a Tony Robbins, a Jürgen Klarich, cómo mediante las charlas convocaban a personas y podían generar impactos positivos en las personas. En esa primera conferencia, yo digo, hasta hoy en día fue mi peor conferencia. ¿Y por qué fue mi peor conferencia? Porque, uno, te soy sincero, me dio mucho miedo, por más que antes de arrancar ya sabía ciertas técnicas, cambié mi estado, me puse a saltar, traté de ponerme frases de empoderamiento, que yo puedo, que esto, que este otro, salí al escenario. Y yo creo que lo más difícil cuando tú sales a hablar en público, en sí no es el hablar con las personas, en sí es hablar de un tema cuando ahí al frente están tus compañeros, tus docentes, tu familia, hasta monjitas habían en mi caso. Y todo este contexto obviamente hace que me genere cierto miedo, cierto pavor, miedo prácticamente, y yo me quedé estatua y no me movía y tenía todo el escenario y no me movía y estaba súper quieto y pasaban las diapositivas y regresaba y hablaba y pasaba las diapositivas y en mi mente solo decía, Dios mío, ya quiero que se acabe este momento. Ya quiero que se acabe. Al finalizar este evento, justo una persona me dijo, oye, felicitaciones, la verdad, súper chévere el tema, mira, está de conversar y nadie más me felicitó. Solo fue una, literalmente, o sea, así suenan estas historias tan motivadoras, pero fue una persona la que me dijo eso, oye, felicitaciones, mira, excelente, etcétera. Y todos los demás yo sentía que no me fue muy bien. Yo sentí que fue la peor charla, la peor conferencia, pero ahí fue cuando di ese primer paso. Dar el primer paso que fue el poder salir a exponerme, a ser, mira, blanco de críticas, porque ese es uno de los miedos que tenemos, el segundo miedo más grande de las personas, que es el miedo a la crítica, y por el miedo a la crítica se genera el miedo a hablar en público. Entonces tú hablas en público, la gente se burla y tú no quieres ser burlado, no quieres que te critiquen y demás y prefieres quedarte callado. Y eso es muy normal.